El propósito del proyecto es conocer los paleoambientes de las secuencias cretácicas y terciarias que afloran en el flanco norandino a partir de la información de las electrofacias en el registro Guaruríes. Específicamente vamos a trabajar con el registro de gamma ray, ¿ok? Y aparte vamos a apoyarnos con diagrama de Fisher y modelo de Allen para poder ver cuál es el papel que juegan los eventos estáticos y los eventos tectónicos que afectaron en esa secuencia. Entonces yo les envié ahorita en el grupo una información referente a los pozos, el pozo Guaruríes 1S, algunas características geológicas de las unidades formacionales, etcétera. Y estoy a la espera de que me envíen el registro, entre hoy y mañana me van a enviar el registro y ahí vamos a dividir los espesores que les va a tocar a cada grupo. Recuerden, lo vamos a hacer en parejas, ustedes las van a escoger y a cada uno le va a tocar un espesor y van a tener que analizar las electrofacies. Lo primero que van a hacer, estoy aquí guiándome del computador para ir indicándoles más o menos qué es lo que van a hacer. De todos modos, esta información yo se las voy a pasar, pero es para que ustedes empiecen a familiarizarse con el proyecto. Lo primero que vamos a hacer es una revisión bibliográfica detallada de las formaciones presentes en el registro de pozo, Guaruríes 1S. Yo les envié a ustedes ahorita una información geológica, una línea sísmica, les envié un perfil geológico, etcétera, de ese pozo. Entonces ya ustedes pueden tener una idea y pueden empezar a investigar de las unidades formacionales que van a estar presentes en ese registro. El objetivo es tener en cuenta cuáles son los posibles medios sedimentarios a estudiar y bueno, vamos a estar dando los topes de las formaciones para que ustedes puedan poder hacer las interpretaciones. Para el pedacito de registro que se tiene, perdón, ustedes van a tener un pedacito de registro cada uno, tal cual, gracias, tal cual como hicimos con la práctica 2, la actividad 2, van a tener un pedacito de registro, pero en este caso pues van a tener un registro que es real y no van a ser tan poquitos, o sea, tan poquitos pies de espesor, sino que van a tener un espesor considerable de registro, van a trazar la línea de las lutitas y por convención van a utilizar amarillo para las arenas, marrón para las lutitas y azul si tienen calizas, ¿ok? Luego pues van a identificar las electrofacies, tal cual como hicimos en la actividad 2, y una vez identificadas las electrofacies, vamos a interpretar los posibles ambientes de depósito, tomando en consideración que, bueno, la información geológica que está en ese perfil geológico que se les está enviando o que les envié hace un rato, ¿sí? Recuerda que para uno analizar un registro de una electrofasie, uno tiene que tener una idea del ambiente sedimentario que uno va a estar trabajando. Y esa información la va a dar la geología regional donde está siendo tomado el pozo. Van a empezar a determinar los patrones de apilamiento, si son progradantes, regresivos. En las actividades, bueno, tanto para los que están en estratigrafía, lo vi en el parcial y lo vi también en las actividades. Recuerden que cuando hablamos de progradante, retrogradante y agradante, nos estamos refiriendo es a cómo es el apilamiento de los sedimentos. Si yo tengo sedimentos finos, gruesos, montándose sobre sedimentos finos, entonces estoy en un momento progradante. Por lo tanto, la secuencia o el ciclo, en este caso, puede ser regresivo, ¿sí? Ahora, si yo tengo sedimentos finos que se están montando sobre sedimentos gruesos, estoy haciendo referencia cuando digo se están montando o que se están superponiendo sobre sedimentos gruesos, los finos sobre los gruesos, el patrón de apilamiento es retrogradante. Y por lo tanto, estoy hablando de fases que son regresivas. Y cuando tengo agradación es porque hay un equilibrio entre el porcentaje de grueso y el porcentaje de finos, ¿ok? Luego van a aplicar modelo de Fisher y modelo de Allen para la secuencia que les corresponda analizar en función de los resultados de ambos métodos. Para el modelo de Fisher y modelo de Allen solamente hay 2 personas en el grupo que no han visto modelo de Fisher y modelo de Allen porque no han visto estratigrafía. A ellos, primero les recomiendo revisar en el Vera Torres lo que es el modelo de Fisher y segundo, pues vamos a tener que
a tener una clasecita presencial, no va a ser muy larga, pero es para explicarles lo que es el diagrama de Fisher y el diagrama de Allen, porque es algo que van a necesitar aplicar para la práctica, ¿ok? Bueno, con eso van a aplicar el diagrama de Fisher y Allen. Para calcular la tasa de subsidencia necesitan tener el espesor total del registro y las edades presentes que se tienen en la litología, de base a tope. Entonces, si tú sabes cuál es la edad de la unidad formacional que está en la base y sabes cuál es la unidad que está en el tope, pues puedes calcular la edad geológica en la que se depositó toda la columna y con eso calcular la tasa de subsidencia y poder empezar a hacer el diagrama de Fisher, ¿ok? Luego de que hagan el diagrama de Fisher, pues van a hacer el diagrama de Allen, calculando el porcentaje de finos y gruesos para cada tramo del registro, y luego ahí sí vamos a poder hacer la interpretación. Y eso es todo. Yo les envié, voy a empezar a compartir aquí la presentación. Vamos a apagar esta cámara, ya. Yo les envié hace un ratito, les envié una información con respecto al proyecto. Vamos a ver acá cómo se debe estructurar el proyecto. Entonces, vamos a tener la electrofacie, bueno, la primera hoja, la portada. La segunda hoja, una introducción, que va a ser solamente una hoja. Hoja 3 hasta la X, cuadro resumen de cada una de las unidades formacionales. Es decir, una hoja por formación de las que se tengan en el registro. Entonces, en el registro vamos a mostrar la electrofacie, el perfil geológico, que sería una columna estratigráfica idealizada de la formación con sus respectivas estructuras sedimentarias codificadas, basada en referencias bibliográficas. Es decir, que esta va a ser un perfil geológico tomado a partir de documentación. Luego vamos a ver las facies generales presentes en la secuencia estratigráfica que correspondan a la columna teórica propuesta. La electrofacie va a ser la interpretada del pozo, ¿sí? Es decir, del tramo de pozo que a ustedes les toca. Los organismos fósiles, si hay organismos fósiles basados en las referencias bibliográficas. Es decir, que por ejemplo, si en la unidad formacional que ustedes tienen está la formación La Luna, y en la formación La Luna está la Heterobelis globulosa, la Ortocastenia, etcétera, la Heterobelis rebuxi, ustedes van a buscar dentro de esa formación fósiles típicos presentes en esa unidad con las referencias bibliográficas. Los elementos de arquitectura, bueno, van a definir los elementos de arquitectura basados en las fases establecidas mediante las referencias bibliográficas y van a colocar un ejemplo teórico de modelo del ambiente sedimentario. Entonces, aquí se da una especificación, van a anexar el pozo Guaruríes 1S interpretado y adicionar una columna donde se establezcan las secuencias con sus respectivos porcentajes. Y mostrar el modelo de Allen. Para eso, para el modelo de Allen y el diagrama de Fisher, van a utilizar los apuntes que ustedes ya tienen en estratigrafía de cómo revisar o cómo realizar el modelo de Fisher y el modelo de Allen. Bueno, hoja X3, o sea, hoja número 3, análisis de resultados, 2 hojas. Recuerden, la secuencia cretácica se depositó bajo un régimen distinto al de la secuencia terciaria. Eso es muy importante. Si ustedes van a la bibliografía, obviamente, ustedes tienen que empezar a investigar desde ya qué pasó en el Cretácico en el noroccidente de Venezuela. Y también qué pasó en el terciario, cuáles son los eventos que le dan paso a la sucesión cretácica y a la sucesión terciaria. Entonces, deben tener eso en consideración. Dice máximo 2 hojas. Y bueno, la hoja 4, que bueno, ahí tiene X porque va a depender del número de hojas que ustedes establezcan para hacer la parte de la hoja 3, ¿sí? Son las conclusiones. Y después dice hoja de la X5 hasta la XN, o sea, las hojas que se tengan. Referencias bibliográficas. Aquí solo deben aparecer las referencias citadas en el cuadro resumen de las formaciones. Es decir, una columna estratigráfica debe tener una cita bibliográfica. Las imágenes presentes también.
Las citas también tienen que tener referencias según las normas APA. Aquí me equivoqué, pero son grupos de 2, de libre elección, y bueno, dijimos que Ronald trabaja solo para esta oportunidad, ¿ok? Entonces, ese es el proyecto que ustedes van a hacer. Guaruri es 1S, yo les voy a dar los espesores en función de los espesores y el análisis de la línea sísmica que está acá. Yo les mandé el resumen geológico del registro de pozo. Ustedes allí se van a ir guiando por el espesor en metros y por las profundidades de los pies, etc. Aquí también tenemos la línea sísmica, la interpretación sísmica de este pozo. Aquí ya ustedes pueden ir investigando de las unidades formacionales con las que se van a encontrar. Les doy una idea. Vamos a trabajar, vamos a tener al basamento, después vamos a tener los clásticos basales, luego viene Apón, Aguardiente, Capacho, La Luna, Colón, y luego viene un conjunto de fallas que me pone en contacto el Cretácico con el grupo Orecue, que es Catatumbo, Barco y Los Cuervos. Tendríamos que ver cuál de esas unidades están allí presentes. Y tenemos después a la formación Mirador, Carbonera, León y Palmar. Entonces, cuando ustedes ya tengan el registro de pozo, ustedes van a tener una idea de qué unidades formacionales tienen en función de la profundidad a la cual ustedes están trabajando. Aquí tenemos un resumen estratigráfico del estudio tanto micropaleontológico como paleoambiental litológico y análisis secuencial del pozo Guaruri 1S, que les va a dar o brindar información bastante importante con respecto a los intervalos. Ve que aquí hay unos intervalos ya demarcados, aquí ya les estoy tratando de dar como una idea de cuáles son las unidades formacionales que se van a encontrar, pero todo el análisis del registro ustedes lo van a hacer detalladamente. No es que se van a copiar de este resumen, sino que lo que van a hacer es apoyarse para poder ubicar a las unidades formacionales en el registro de pozo y poder sustentar mejor las interpretaciones que ustedes van a hacer. ¿Sí se entiende lo que estamos hablando? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces, tenemos pendiente este proyecto vale 30%, ¿sí? O sea, son 6 puntos de la materia lo que vale este proyecto. Por lo tanto, ustedes tienen que ponerse a trabajar en esto desde ya. Y lo último que nos falta sería terminar de ver todos los ambientes sedimentarios que nos faltan, que ya son poquitos, son como 4, para el segundo parcial y estamos listos, ¿ok? Sí, profe. Vale. Tenemos el tiempo súper medido, no podemos estar corriendo nada porque estamos justitos en tiempo, ¿ok? Tenemos todo octubre y principios de noviembre. Probablemente el semestre seguro siempre se extiende una semana, digamos que vamos a estar como hasta mediados de noviembre, ¿sí? Sí, señora, eso es lo más probable. Ok, entonces, bueno, para que ¿El proyecto tiene fecha? Yo no escuché. esta evaluación es la última evaluación que vamos a hacer, ¿sí? Este sería como para una semana antes de que se termine el semestre, ¿sí? Ya, ¿el proyecto sería para cuándo, profe? Va a ser para la última semana de semestre. Ah, ok, ¿y el parcial? ¿El segundo parcial? Vamos a ver entre hoy y la próxima semana cómo avanzamos para ya planificar ese segundo parcial, ¿ok? Ok. Miren, los parciales y las actividades. Cuando nosotros hacemos, digamos, un parcial en nuestras casas, en la comodidad de nuestras casas, hay muchas cosas de que, bueno, son cómodas porque nosotros podemos utilizar los libros, podemos sacar cualquier tipo de información, llamar a un amigo, llamar a alguien que ya se graduó, llamar a alguien que nos ayude a interpretar. Yo no tengo nada en contra de eso. Lo que sí es que cuando tú haces un parcial a distancia tiene un nivel de complejidad un poquito más mayor con respecto a la evaluación. Cuando tú haces una interpretación, tú debes hacer tus citas, tus referencias y poner la bibliografía. Eso no lo vi en ningún parcial, ¿sí? Por ejemplo, hay interpretaciones que
que no son propias, que tú citas a algún autor, pero no haces ninguna interpretación, no lo citas. Entonces, tienen que tener cuidado con eso. Yo evalúo mucho eso en los parciales. También no me gusta ver interpretaciones totalmente igual en un parcial y otro, y lo vi. No quise darme mala vida por eso, pero lo vi parciales muy similares y yo se los había advertido, ¿ok? Entonces, ojo con eso para el segundo parcial. En esta parcial creo que no fui tan fuerte evaluando, pero para el segundo parcial ya están advertidos, ¿ok? Y con respecto a las actividades, cónchale, la forma de presentar una actividad de esa manera, en algunos casos a mí no me parece, o sea, le toman una foto, la foto casi que ni se ve, una hoja ahí toda sucia, no es en todos los casos, pero cada quien sabe cómo hizo la actividad. Entonces, cónchale, ya están en un octavo semestre, no es la forma de presentar una evaluación. Así sea una actividad, no me parece. Entonces, tengan cuidado con eso. Existe Word, existen Canva, cualquier programa donde tú puedas digitalizar la información, mostrar tus cosas bien presentables. ¿Por qué? Porque usted tiene un jefe y usted le va a entregar un informe, un reporte, usted le entrega 2 hojas ahí todas borradas, remarcadas, no está bien, muchachos. Se hacen las interpretaciones, no se coloca leyenda, aparte de que no se coloca leyenda, no se hace ninguna interpretación del pozo, o sea, es como que hacer las cosas por hacer. Entonces tengan cuidado con eso porque eso cuenta. Ok, cuenta la interpretación, pero también como tú estás presentando tu trabajo. Y si fuese un estudiante que está viendo geología física, yo se lo paso, pero ustedes ya están en un octavo semestre de ingeniería geológica y tienen que ponerse la mano al corazón y tienen que mejorar en ese aspecto. ¿Ok? Sí. Está bien, profe, Sí, tomaremos profe. las observaciones. Cada quien tiene que estar consciente de cómo presenta las actividades. Aparte, por ejemplo, me colocan en algunos casos grano creciente, grano decreciente, embudo, campana, ajá, pero ya va. La lógica de la interpretación de la electrofasia es poder interpretar un posiblemente sedimentario. Entonces, ya ustedes están en capacidad, porque hemos estado estudiando los primeros ambientes sedimentarios, de determinar los elementos de arquitectura de los sistemas depositacionales. Ah, viene el parcial, mucho de que la columna B me la colocaron como que era la parte más distal del abanico. Muchachos, si era la parte más distal, ¿cómo van a ver gravas todavía? No era la parte más distal del abanico. No, si hubiese sido la parte más distal del abanico, las gravas no estaban presentes. Y habían era arenas con gravas. Eso seguramente eran las barras arenosas dentro de los ríos entrelazados de la parte del cuerpo interno del abanico. Ve que ustedes ya tienen la capacidad de con las facies codificarla. No vi los códigos de facies, o sea, para algo yo les enseño los códigos de facies, les digo cómo son los elementos de arquitectura para que lo apliquen en el parcial. Entonces, esas cosas no las vi. Por eso les digo, no fui tan dura corrigiendo el parcial. Pero para el segundo parcial, sí me voy a poner un poquito más dura con respecto a las leyendas de cómo tú me estás interpretando que eso es un canal, una barra de meandro. Me colocaron mucho en una de las columnas barra de meandro, pero ¿qué es eso? Barra de meandro no era barra de meandro, era el canal que estaba representando el relleno de un canal en una barra de acreción lateral del canal. Pero es que ustedes ya están en capacidad de decirme cuál es la barra de acreción lateral, porque ustedes ya saben cuál es la sedimentación que es específica de una barra de acreción lateral de un canal. ¿Sí? Y me tenían que decir, bueno, según el código de Marian, él establece que cuando se tienen estos sedimentos, arenas con laminaciones horizontales, arenas con laminaciones cruzadas en surco, arenas con estratificación cruzada planar, por ejemplo, fangos laminados. Ah, ok, estos códigos asociados me permiten determinar que estamos en presencia de un canal. Entonces, como les digo, ya estamos en capacidad a estas alturas de... No, mi amor, no, es que... Ya, perdón, no. Perdón. Ya a estas alturas estamos en capacidad, pues, de hacer un análisis de ese tipo, ¿sí? Porque obviamente yo les explico los ambientes sedimentarios, les doy los conceptos del ambiente sedimentario, es con esa finalidad, ¿sí? Y obviamente la parte virtual requiere mayor dedicación de parte de ustedes, ¿ok?
¿Sí? Ok, sí, profe. Bueno, Entendemos. no se sientan regañados. Profe, disculpe que profe, disculpe que le interrumpa, pero Eider está tratando de entrar a la clase, pero que no, que A por ver, favor lo deje entrar. ok, ahí está. Entonces ya lo dejé entrar. Perdón, Eider, no había. Entonces, bueno, vamos a empezar hoy con los sistemas lacustres. Bueno, en guerra avisada no muere soldado. Esto puede ser una lectiva, lo que sea, pero igual es importante así como todas las materias, ¿ok? Y yo necesito que ustedes aprendan realmente los ambientes sedimentarios y la utilidad del estudio de los ambientes sedimentarios, ¿ok? Si no, no tendría sentido que yo estuviera aquí hablando todo esto. Hoy vamos a hablar de los ambientes lacustres. Fíjense que nosotros hemos venido hablando de los ambientes más continentales y el último sistema que estuvimos mencionando fue el sistema eólico, que bueno, ciertamente el sistema eólico tiene unas zonas de transición en algunas posiciones donde hay sistemas eólicos con algún pase hacia las zonas marinas costeras, ¿ok? Hoy vamos a estar hablando de los depósitos de ambientes lacustres. Estos sistemas presentan una gran variedad de tipos de sistemas lacustres y el reflejo de esa variedad o de la variedad de lagos va a ser en variedad de tipos de sedimentos. De hecho, un mismo lago puede depositar sedimentos muy variados y es ahí la complejidad que tienen estos sistemas. Para comprender mejor la sedimentación de los lagos, lo primero que haremos será conocer los procesos que en ellos intervienen y los factores que los controlan. Una vez vistos estos factores y procesos, podremos intentar comprender los depósitos tanto en ambientes actuales como en el registro fósil. Los lagos presentan características únicas y por lo tanto serían modelos únicos. Es decir, cada lago tiene características únicas y va a depender de la ubicación geográfica. Los modelos sedimentarios son únicos. Sin embargo, lo que se hace es estudiar los modelos típicos o casos muy extremos, pero teniendo en cuenta que se pueden presentar modelos con características intermedias. Y eso sucede en todos los ambientes sedimentarios. ¿A qué se refiere eso que estoy diciendo? Es decir, que por ejemplo el modelo de Maya, el que estamos mencionando, dice que bueno, que un canal tiene un GMM, un SH, un ST, un SP, un FL, ¿sí? Que serían las fases que van a estar determinando a un elemento de arquitectura que sería un canal. Pero puede ser que no se presente el FA, el SH, sino que tengáis una SP, una ST. Eso quiere decir que quizás los procesos que le dieron origen a ese tipo de sistema, pues no son tan excepcionales como los del modelo. Estos son modelos, por eso se llama modelos de los ambientes sedimentarios o modelos sedimentológicos. ¿Cómo se construyen los modelos sedimentológicos? A partir de la información que se tiene de sistemas actuales, pero no necesariamente esos modelos o esos códigos de fases son tan rígidos. ¿Sí? De hecho, yo les he mencionado anteriormente a ustedes, tanto en sedimentología como en estratigrafía y acá en ambientes sedimentarios, que cuando uno necesita un código de fase y ese código de fase no se ajusta al código de fase ya establecido por Mayer, por Johnson, por Bowman para la secuencia de turbiditas, si yo tengo alguna característica que es resaltante en el sistema que yo estoy estudiando y que no aparece en el texto o en la codificación ya existente, tú lo puedes incluir, pero al momento de incluirlo, tú tienes que referenciarlo. Es decir, bueno, por ejemplo, yo tengo un MF, que es un Mustang con foraminíferos, ¿sí? Eso en sistemas de plataformas carbonáticas o rampas arrecifales. Entonces yo tengo un Mustang con foraminífero, pero resulta que yo tengo Mustang gris y Mustang negro, Mustang gris y Mustang negro. El color, en este caso, la característica del color es fundamental. ¿Por qué? Porque el color me va a permitir hablar de un régimen anóxico y un régimen eusínico. Entonces,
anóxico, auxínico o con mucha o con poca circulación de oxígeno en el medio. Entonces, el color no lo incluye el código de facies que ya está incluido, que está establecido, pero si tú necesitas incluir alguna característica de estructura sedimentaria, de color, de paleocorriente, porque tu investigación así lo amerita, tú lo puedes hacer, pero tú elaboras tu leyenda y tú dices, bueno, de ahora en adelante, un MFN será un mustón con foraminíferos de color negro, un mustón negro con foraminíferos y las facies van a estar distribuidas de esta manera. En general las facies aparecen con tanto espesor, se repiten en el registro estratigráfico tantas veces, qué sé yo, ¿ok? Y otra cosa muy importante que les quería decir yo a todos, a los que están viendo campo, a los que están viendo estratigrafía, a todos, a los que están viendo ambientes sedimentarios, que están viendo paleontología, uno lo que aprende en la universidad es un método científico, ¿sí? Para poder resolucionar problemas. ¿Qué me pasó ayer cuando estábamos viendo las defensas de campo? ¿Sí? Y lo digo porque todos o ya vieron campo, o van a ver campo, o van a hacer tesis, o sea, están en este momento de la carrera, de que ustedes tienen que absorber toda esta información. Porque cuando ustedes se gradúen no van a decir, ay, yo hubiese puesto más empeño en ambientes sedimentarios, ay, yo le hubiese puesto más empeño a mineralogía, ay, yo necesito saber más de mineralogía. Bueno, por eso nacen los diplomados, las especializaciones, los posgrados, etcétera. Pero este es el momento también que ustedes tienen la información ahí, es para que la utilicen, muchachos. ¿Qué pasa? Que a veces uno siente que claro, yo entiendo que hay muchos factores externos, muchos, demasiados, pero esos mismos factores que ustedes sufren hoy, todos los sufrimos, ¿sí? Entonces, no, tratemos de no buscar excusas, sino buscar soluciones. ¿Qué es lo que vengo a decir con esto? Que, por decir, a estas alturas de partido, todos los que están en ambientes sedimentarios deberían saber hacer un corte geológico, todos. Todos los que están en ambiente sedimentario deberían saber cómo se hace una columna estratigráfica, por lo menos, o una columna sedimentológica. Todos, no hay excusa para saberlo. ¿Por qué? Porque la información está allí y se les ha estado dando desde geología física, geomorfología, introducción a la geología de campo, sedimentología, estratigrafía, geología estructural. Entonces las materias están allí con una finalidad. No están ahí porque la profesora necesita cubrir un área, no. Están ahí porque ustedes van a necesitar y esto va a ser una herramienta para ustedes. Esto es como para el médico es importante saber, ¿qué les digo yo? Para un médico es importante saber la sintomatología de una enfermedad, ¿cierto? Para poder diferenciar y analizar unos exámenes de laboratorio que te permitan diferenciar entre lo que es qué sé yo, ¿qué les digo? Una enfermedad X, dengue, y lo que es COVID. Entonces, con la sintomatología, al ver los exámenes físicos del paciente, al ver los exámenes de laboratorio del paciente, el médico está en capacidad de saber si la persona tiene COVID o tiene dengue, ¿sí? Por la sintomatología. Lo mismo sucede con los ambientes sedimentarios. ¿Por qué? Porque no las facies no son las mismas en un sistema lacustre y en un sistema, ya va, que esta computadora, en un sistema fluvial, ni son las mismas de un sistema lacustre a un sistema eólico, son muy distintas. Entonces, la intención es que ustedes internalicen esta información porque la van a usar. Y la prueba de que la van a usar es el proyecto, ¿sí? El proyecto, ustedes necesitan internalizar esta información para poder trabajar y poder interpretar un registro real. Lo que van a tener es un registro real, con formaciones reales, y los van a interpretar de forma real. Y el día de mañana no va a ser un registro o no va a ser un ejercicio para ambientes sedimentarios, no, va a ser un proyecto de una empresa en la cual ustedes estén trabajando, ¿ok? Entonces, ahora vamos a empezar con los ambientes lacustres. Ya hemos hablado de los sistemas más continentales, hemos pasado por los sistemas eólicos, hoy vamos a estar hablando de los ambientes lacustres. Fíjense que aquí tenemos varias diferentes definiciones
en las que se establecen relaciones con criterios como profundidad, salinidad, con el mar, conexión con el mar, conexión con el océano. Es decir, aquí tengo unas definiciones y hay algunas palabritas que están resaltadas. Entonces, cada una de estas definiciones está resaltando algunas de las características que permiten definir lo que es un ambiente lacustre. Por ejemplo, un lago. Un lago es una cuenca con agua profunda, tan grande como sea, no conectada al mar, y si la profundidad es escasa, se emplea el término charca. Eso según Forer en 1892. Hay otra definición que dice, un lago es una masa de agua natural de tamaño, profundidad y salinidad que sea en relación directa o indirecta o sin relación con los mares y océanos. Es decir, que está destacando que son masas de agua, en algunos casos las definen como cuencas sedimentarias que pueden estar conectadas al mar o que están conectadas con el océano y que tienen una profundidad y una salinidad determinada. Otra definición dice, los lagos son masas de agua demasiado profundas para permitir que la vegetación eche raíces completamente, excepto la subacuática. Los lagos son masas de aguas estancadas, principalmente constituidas por agua dulce, aunque existen los lagos altamente salinos. Entonces, ve que si existe escasa profundidad, se permitirá la instalación de vegetación, es decir, que van a haber sistemas a los que realmente se le llaman sistemas palustres. Las lagunas son masas de agua de menor extensión que los lagos, y es importante acotar que los lagos pueden estar ubicados en diversos medios sedimentarios. Esto es pero muy importante. Por eso es la variabilidad en las definiciones. Pueden ser lagos que estén en zonas continentales, lagos en zonas marinas, o muy diversos, o inclusive pueden tener diferentes orígenes, ¿sí? Por ejemplo, en las zonas costeras, después de las barras litorales, podemos encontrar los lagoons, ¿sí? Que son una especie de lagos. Entonces, va a variar la definición de un lago con respecto a la ubicación en la que la vamos a tener, ¿ok? Ok, ahora nos vamos hacia los ambientes lacustres. Vamos a tener lo que son los medios palustres. Son medios constituidos por pantanos, los cuales se desarrollan sobre depresiones someras, pudiendo ser marinas o de agua dulce. No sé si ustedes notan, pero un lago no necesariamente es de agua dulce, también puede tener agua salada, y eso va a condicionar la sedimentación que vaya a hacer la respuesta de ese proceso geológico, ¿ok? Pudiendo ser marinas o de agua dulce. La escasa profundidad permitirá la instalación en océanos y en ocasiones, la extensión de la vegetación por toda la superficie. Es así como podemos tener lo que se conoce como charcas o ponds, que son pequeñas acumulaciones de aguas a través de las cuales la vegetación puede ser más o menos continua. Las ciénagas, que es un área de terreno saturada en agua que contiene acumulaciones de fango orgánico. Swamp, terreno saturado en agua y soportado por árboles. Los marismas, terrenos bajos y pantanosos a orillas del mar. Marsh, terreno saturado en agua, pero con vegetación acuática y herbácea. ¿Ok? Entonces, esto con respecto a la profundidad y la vegetación. Hay otros autores que han hecho una distinción mucho mayor entre lagos y aguas estancadas en tierra firme, a lo que se lo denomina medios palustres. Entonces, bueno, estos son los medios palustres que podemos tener, las charcas, las ciénagas, las swamps, los marismas, los mares, ¿ok? Los lagos poseen diferentes características y en función de ello pueden haber diferentes tipos de lagos. Aquí tenemos una clasificación según su origen y según su tamaño. Llegar a una clasificación única resulta rosa, por lo que hemos estado hablando, que puede ser producto de una actividad que esté ocurriendo en zonas continentales, en marinas, pueden tener agua dulce, agua salada. Entonces, llegar a una clasificación única pues va a ser engorroso. Por lo mismo, hablamos desde el
comienzo, los lagos presentan características únicas que lo hacen únicos. Sin embargo, diferentes autores han tratado de clasificar en función del origen, del tamaño, de la salinidad, del clima. Y aquí les presento dos, como para que ustedes tengan idea de los tipos de lagos que existen en la actualidad. Sin embargo, estas clasificaciones son de posibilidad para identificar sistemas lacustres en el registro fósil, ¿ok? Por las variaciones que hay en las fases, ¿ok? Los lagos pequeños suelen ser de vida corta y de relleno relativamente rápido. Entonces, según su origen, vamos a tener cuencas tectónicas, fosas tipo rift, cuencas tectónicas, etc. Lagos volcanes, como los volcanes, lagos glaciares, las barbas glaciares, lagos por disolución o meandros abandonados, llanos de inundación, de origen eólico, en más talleres, lagos por acumulaciones orgánicas, lagos producidos por impacto de... Sí, ya va. Yo no se entiende nada. Tengo los datos, voy a tratar de... No sé qué pasa. Ajá. Ahí me muevo un poquito. Lagos producidos por impacto de meteorito. Entonces, el impacto de meteorito ocasiona que existe la formación de una cavidad, por decirlo de esa manera, y que en esa pueda llegar algún tipo de masa de agua a ocupar esos espacios y puedan generar unas lágrimas. No, no se está escuchando bien, profe, creo. No sé si me pasa a mí o a todos. Sí, es No, a todos. No, no se escucha nada. No, ya ni la... A ver. ¿Me escuchan? Ahora no se escucha nada. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Te escuchamos. De la clasificación según su origen, estábamos hablando de los lagos producidos por impactos de meteoritos. Voy a poner, pero no quiero quitar el Wi-Fi porque me da miedo. Quiero marcar todos los datos para... A ver, soy ver, a ver si les pido... Ajá. De un segundo, a ver si les pido aquí a no se conecten. Ya. ¿Qué pasaría? Dijo que se iba a salir. No, va a pedir un momento Wi-Fi. Hay otras compus que están conectadas, entonces está tratando como que se desconectaran. ¿Me escuchan? Sí, ahorita sí. Ok. Voy a intentar seguir. Clasificación según su tamaño. Entonces tengo los grandes lagos de origen técnico, tipo 1 de la clasificación de Hutchins, es decir, cuencas tectónicas, fosas, etc. Profe, Y no, lagos... no Nada. sé si se me pasa, no se está viendo la presentación y se está también cortando. No sé si me pasa a todos. Voy a quitar el Wi-Fi, voy a ponerlo un ratito, poner solo los...
¿Está ahí? Ajá. Ahora, No, profe. no. Déjame ver acá qué es lo que sucede. Voy a dejar de compartir y volver a compartir. No sé qué pasa, pero ni con los datos ni sin los datos, o sea, voy a quitar esto a ver. Ajá, ahí, ¿sí? Ok, bueno, vamos a ver. Entonces, clasificación según su tamaño. Los grandes lagos, que son de origen tectónico, tipo 1 de la clasificación de Hutchinson, y los pequeños lagos, que son del tipo 2 y 8 de la clasificación de Hutchinson, es decir, lagos asociados con volcanes y lagos producidos por impactos de meteoritos. Eso con respecto al tamaño, ¿ok? ¿Ya se oye? Ahora sí se escucha, pero no se ve. Qué broma. Bueno, paciencia, voy a volver a salir. Voy a volver a entrar. Ajá. ¿Y ahí? ¿Ya ven la presentación? Sí, Ahora ahora profe. sí. Ok. Ah, profe, que a María se le fue la luz. Bueno. Ay, Dios mío, bueno, paciencia. Luego vemos cómo hacemos. Bueno, entonces, factores que controlan la dinámica. Los lagos existen porque la cantidad de agua llega a ellos por medio de lluvia, medios subterráneos, corte de drenaje superficial, etc., es mayor a la pérdida por evaporación o efluentes, ¿ok? Entonces, esa es la forma o la razón por la cual los lagos. Con respecto al tamaño y la forma, el tamaño de metros, el volumen y la profundidad. El tamaño del lago controla la cantidad de energía y el oleaje que puede estar allí en esas zonas. Está limitado en ocasiones por el tipo de movimiento, el tipo de medio que le va a dar depósito a ese sistema. En cuanto a su morfología, la mayoría posee una forma que se aproxima a una tensión cónica. La superficial puede ser circular, subcircular, elíptica, subrectangular, detrítica o lunar, ¿ok? Con respecto a la profundidad va controlada por el desarrollo en zonas de corrientes o de corrientes someras. En cuanto a los factores que controlan la dinámica, la geometría y el clima, ¿ok? Acá vemos dos imágenes, una que sería el lago Baikal en Siberia, que es el más profundo del mundo, que tiene 1000 metros, y es el séptimo más grande y se originó hace unos 25 millones de años, que ustedes ven acá. ¿Okay? El mar Caspio está ahí, es un lago de agua salobre que presenta una gran extensión areal y una capacidad volumétrica a nivel mundial, un área de 437 kilómetros cuadrados y un volumen de 79 kilómetros cúbicos. ¿Okay? Aquí sería el mar Caspio, lago. Con respecto a la salida, hablamos de la forma. Ahora, mira, cuando hablamos de la salinidad, entonces, hablamos de las cantidades de sales disueltas en las aguas va a depender de muchos factores. La composición del lago ancestral, de la salinidad de las aguas aportadas, de la litología del área fuente, donde se estableció el lago, así como procesos de evaporación. Por ejemplo, tipos de lago, la agua dulce, cuando el grado de salinidad es de 0,3 a una partícula por
Y el agua es de agua salobre, de agua, ¿sí? Aquí en la imagen vemos el gran lago salado en Utah, en Estados Unidos, endorreico, de 238 gramos por litro. La salinidad es más alta que la de los océanos, es alimentada por 3 ríos que le proporcionan alrededor de 1 de toneladas de sedimentos al año, imagínense. Y al evaporarse el agua permanece como remanente en el mineral salino. Es decir, que hay una elevada tasa de evapotranspiración en esa zona y por lo tanto se generan sales. Debido a su alta concentración de sal, la gente puede flotar fácilmente en sus aguas como resultado de la mayor densidad de agua, particularmente en el extremo norte más salado del lago. ¿Ok? Y bueno, Profe. la imagen, esa fotografía, bueno, ajá. Que Yasjuni está por entrar a la clase y que no ha podido. Ajá, pero está pidiendo entrar, no me parece. Sí, ella envió Y un yo le doy la capture al entrada. grupo. Pero no me aparece. Sí, no. Dile que lo intente de nuevo, porque si no me aparece yo no puedo ver, no le puedo dar la entrada. Ok, ya le digo. Okay. Entonces, hablamos del tamaño, de la forma del lago, ahora estamos hablando de la salinidad y que podemos tener aguas con aguas salinas, hipersalinas, lagos solobres, de agua dulce, etcétera, y es depender de dónde está ese lago, de la ubicación, de la geología regional donde se está implantando ese lago. Ahora vamos a hablar del contenido de oxígeno y de nutrientes. El contenido de oxígeno y nutrientes como fósforo, nitrógeno, etcétera, me va a condicionar la producción de materia orgánica. Por lo tanto, una gran cantidad de nutrientes producirá una elevada cantidad de materia orgánica acumulada en el fondo, ocasionando una alta demanda de oxígeno, lo que se conoce como eutrofización. Por el contrario, si existe escasa productividad, la demanda de oxígeno es baja, por lo que la columna del agua en general permanecerá oxigenada, es decir, oligotrófica. Entonces, podemos tener lagos de tipo oligotróficos, donde la cantidad de nutrientes es baja, la materia orgánica va a ser de baja cantidad y se produce oxígeno en gran cantidad. Y los eutróficos es de alta cantidad, de nutrientes, elevada cantidad y pequeña producción. Yo les voy a enviar una tareita. Es importante decirles que los lagos eutróficos son someros, ¿sí? Porque fíjense que cuando una hay elevada acumulación de nutrientes, enviarles una tareita, ustedes inviten. Sí, no se está escuchando Sí. mucho. Ok. Me preocupa, debe ser que como está yendo debe ser que la está yendo en algunos sectores y eso ocasiona, de verdad que no sé si hay problemas en conectar, porque mandé a pagar todas las estadas aquí, sí, porque todas las personas que estaban conectadas, eso puede ser, pero bueno, voy a tratar, si no, pues, déjenme ver qué puedo hacer, pero está complicado. A ver, vayan entrecortados. ¿Sí? Sí, o sea, sí, lo que pasa es que el audio empieza el audio no se escucha muy bien y después empieza como a cortarse y no se entiende. Vamos a hacer algo. Voy a detener la llamada y voy a hacer una nueva llamada por el Google Meet. ¿Sí?
Ok, profe. Ok. Déjame un segundo. Un poco. Ahí ya ingresó. Sí, ya Juni quería entrar, pero a mí no me parecía la petición de entrada, entonces por eso. Ajá. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, profe, esta vez se escucha muchísimo mejor, de verdad. Ok, entonces, bueno, estamos hablando de los factores que controlan la dinámica lacustre. Como para recapitular un poquito, todos los lagos que pueden existir, pues van a tener características muy distintas porque su origen de formación, su forma, sus dimensiones, el tipo de agua que puede estar presente en zonas lacustres, eh, etcétera, o su posición geográfica, pues pueden ser muy distintas, pueden estar ubicados en zonas continentales, pueden estar ubicados en las zonas de costa. Entonces, por lo tanto, pues pueden haber diferentes modelos sedimentarios. Y aquí estamos hablando sobre todo de características más generales, ¿verdad? Con respecto ya va, déjenme ver aquí, a características muy generales de los ambientes sedimentarios, ¿sí? Actuales, sobre todo. Estamos hablando de sistemas actuales para luego tratar de hacer algunas inferencias acerca de cómo sería el resultado de la sedimentación, ¿ok? Y específicamente habíamos quedado en el contenido de oxígeno y nutrientes. Yo puedo tener sistemas o la presencia de oxígeno y nutrientes va a estar dada por el tipo de lago. Vamos a tener tipos de lagos oligotróficos. Yo entiendo que me gustaría que ustedes investigaran a qué hacen referencia a esos oligotróficos y eutróficos y cuáles de esas aguas son, digamos, buenas para el consumo humano. Lagos que tengan acumulación de aguas oligotróficas o eutróficas. Entonces, eso es como que investiguen bien esos términos para ver eutróficas o eutróficas o oligotróficas podrían ser unas para la ingesta del ser humano como tal, ¿ok? Vale. Entonces, con respecto a los que podrían ser nitrógeno, fósforo, etcétera, que podrían estar allí presentes, ¿ok? En esa zona. Aquí vemos algunos tipos de características, por ejemplo, los profundidad media de 18 metros aproximadamente, y polinios, que eso ya lo vamos a ver ahorita hacia acá, las temperaturas de agua, la composición química, en este caso es pobre en hidratos, ¿sí? Pobre o rica en carbonatos.
de suspensión perezosa, pero escasa. Los sedimentos son inorgánicos, fangos, saproquímicos. El contenido en oxígeno es saturado, y la vegetación escasa. La fauna bentónica es abundante, pero pobre en especies. Y evoluciones eutróficos y luego adísticos. Aquí tenemos los eutróficos que tienen profundidad media de hasta 1 metro, rica en fosfatos y nitratos, a diferencia de los pobre en nitratos y fosfatos. La materia orgánica en suspensión es vamos a tener sapropel como sedimento, oxígeno, vamos a tener del oxígeno, vegetación es muy abundante, por lo tanto, presencia de fauna bentónica de tipo pobres en y van a evolucionar a distóficos, ¿ok? Entonces, la producción de sedimento, este factor va a ser muy fundamental en la clima, controla el balance entre las entradas y pérdidas de agua en el nivel más árido, aumenta el aporte de sedimento de las corrientes, mientras que en zonas húmedas un aporte de sedimento a los menores positivos. Controla el clima, el ciclo dinámico del lago, genera cambios de temperatura que producen el vertical o densidad de los lagos. El balance de entradas, subterránea, y las salidas van a ser evaporación, fluentes, etc. Los climas húmedos va a tener mayor vegetación, y en zonas de climas muy fríos va a ser durante el invierno y la tasa de sedimento va a disminuir. Con respecto a la temperatura de las termoclinas, ven que la temperatura en los lagos raramente es constante. La agua, realmente también con las estaciones climáticas, en otoño y en primavera, pues se produce una mezcla entre las aguas, y también vamos a tener una estratificación de las aguas en función de la densidad. La temperatura en los lagos varía en función de la densidad de la estación del año, la ubicación, el drenaje, etc. Una situación ideal, es decir, en verano, existe un calentamiento solar que produce un perfil gradual de temperatura descendente dentro del lago. Además, debido a la acción del viento, se produce una clara estratificación entre unas masas de agua superiores más calientes y otras inferiores más frías, por lo tanto, más densas. Entonces, tenemos la capa superior de agua es menos densa, con circulación interna y oxigenada, con la masa, y en las partes más tenemos una capa de fondo de agua más densa, con pobre en oxígeno. Ya ves que creo que alguien... no, Eider se unió. Entonces, bueno, eso con respecto a la temperatura. Entonces aquí vemos las termoclinas respecto a los sistemas naturales y con respecto a eso que estamos hablando de la densidad. Entonces vemos acá que estamos en la termoclina de hipolíneo, también tenemos la termoclina de metalíneo, que está dentro de un cuerpo de agua donde la temperatura cambia rápidamente en función de la profundidad. Vemos que la temperatura pasa desde los 70 grados, ¿verdad?, hasta a los 50 grados. Sí, profe, disculpe, qué pena, pero de verdad que no. Es porque se escucha muy entrecortado, entonces cuesta mucho comprender la cuestión.
Ok, voy a tratar de explicar o de interpretar lo que les estoy diciendo. ¿Qué sucede? Que tal cual como los sedimentos se estratifican, ¿sí? Al llegar a las áreas de sedimentación, ¿verdad? En determinados momentos, en las zonas lacustres, ¿verdad? Vamos a tener como una estratificación de las aguas que guardan relación con la temperatura del agua y con la profundidad, ¿sí? Generalmente en zonas tropicales, como acá en Venezuela, no se produce una estratificación de las aguas tal como lo que se está mencionando acá, porque nosotros no tenemos las estaciones bien marcadas, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay lugares en el mundo donde tenemos invierno, primavera, otoño, verano, ¿cierto? ¿Qué sucede en momentos de invierno? Como vemos acá en esta imagen, pues vamos a tener poca circulación de viento que me va a generar poca circulación del agua, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a tener una poca circulación, digamos, de temperatura o cambios o estratificaciones de temperatura entre el agua. Pero en momentos de verano, generalmente las aguas que estén más superficiales o por encima del metalimnio, que es lo que se conoce como epilignio, esas aguas van a ser más calientes. ¿Por qué es más caliente? Pues porque está en mayor contacto con la atmósfera. El clima, pues, o sea, la incidencia de los rayos de luz solar van a hacer que el agua esté con una temperatura mayor, ¿sí? Mientras que en las zonas más profundas, pues, la incidencia de la luz solar, pues, no va a incidir no va a incidir tan fuertemente, por lo tanto, las aguas van a ser frías, ¿cierto? Y en periodos de otoño y primavera se ha determinado que hay una mezcla y hay circulación el viento ocasiona circulación de las aguas, por lo tanto hay una mezcla o una temperatura, digamos, uniforme debido a esa mezcla que ocurre en las aguas, ¿ok? ¿Sí? ¿Quién me dice cuál es la densidad del agua? 1 gramo sobre centímetro cúbico. Ajá, ¿y cuál es la densidad máxima? ¿O cuál es la densidad máxima que lleva? Bueno, 1 gramo sobre centímetro cúbico. Bueno, el agua posee su máxima densidad a 4 grados centígrados. Entonces, por eso es que el agua va a tener diferencias de densidades con respecto a esa termoclinia. Mientras más fría será el agua, pues ella va a tener cierta estratificación que va a cambiar donde cambie la temperatura, y eso está íntimamente vinculado con la profundidad. ¿Ahora sí se entiende? Sí, ahorita sí. Entonces, la sección donde el agua la temperatura va a ser más o menos constante, va a ser en esas zonas donde voy a tener épocas de primavera y de otoño, ¿sí? Pero en épocas de verano el agua va a presentar este tipo de estratificación, ¿sí? En función a la densidad. A mayor profundidad, pues el agua va a tener una máxima densidad, ¿ok? Entonces son factores, tanto la temperatura, la densidad, el clima, todo eso, el contenido de nutrientes presentes, todo eso va a condicionar la formación de diferentes tipos de lagos. Por eso, decir que las facies en un lago de origen lacustre, continental, va a ser las mismas características que va a tener en una zona glaciar, pues no, van a ser muy distintas de una zona glaciar a una zona marina. ¿Por qué? Porque va a influir la salinidad, va a influir la temperatura del agua, el viento que pueda estar presente, etcétera, ¿ok? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Muchachos. Sí. Bueno, ¿se entendió un poquito más? Sí. En la última, sí, profe. Ok. Entonces, la sedimentación en los lagos. La sedimentación en los lagos está controlada por procesos físicos, químicos y biológicos que intervienen entre ellos, los cuales a su vez dependen de estos factores que controlan la dinámica lacustre. Por eso es que los sedimentos son el resultado ¿de qué? De los procesos
de transporte, de erosión, de meteorización de esos sedimentos hasta que llegan a esas áreas lacustres. Por lo tanto, en los lagos que se pueden desarrollar diferentes tipos de sedimentos. Nosotros siempre hemos pensado como que en las zonas lacustres yo voy a tener solamente sedimentos, eso va a depender, yo puedo tener sedimentos clásticos que son halógenos, es decir, externos al lago, sedimentos de origen químico en cuencas endógenas originados dentro de la columna de agua, sedimentos bioquímicos y sedimentos orgánicos que son conocidos también como sedimentos autigénicos, producidos mediante reacciones que tienen lugar en los sedimentos una vez son depositados. Es decir, vamos a tener sedimentos clásticos, material detrítico, ¿verdad? Sedimentos de origen químico, por ejemplo, si las aguas están sobresaturadas en sales, vamos a tener, y hay una elevada evapotranspiración, vamos a tener sales, evaporitas, yeso, anhidrita, etcétera. Sedimentos bioquímicos, carbonato, chep, dolomitas, etcétera. Sedimentos orgánicos, los carbonatos, ¿sí? Entonces, ¿quién es la roca? Es la respuesta a ese proceso, que puede ser un proceso químico, un proceso bioquímico, un proceso que sea la respuesta de los cambios de temperatura de las aguas en los cuales se depositaron esos sedimentos, ¿ok? Con respecto a los ambientes lacustres y el modelo de facies, podemos decir que los sedimentos lacustres poseen una composición muy variada con respecto a cualquier otro tipo de ambiente, sea continental o sea marino. Es decir, yo puedo tener sedimentos lacustres que pueden ser carbonáticos, detríticos, evaporíticos, como acabamos de ver anteriormente. Sin embargo, estamos claros en que un solo lago, en un solo lago yo no voy a encontrar todos los tipos de sedimentos, ¿sí? Eso va a depender de todos los factores que hemos discutido hasta ahorita. O sea, va a depender de la salinidad del agua, va a depender de la temperatura del agua, va a depender de la cantidad de nutrientes que tenía el agua al momento de originarse el lago. Por eso, pues va a resultar difícil establecer modelos generales para facies lacustres. De hecho, no existen modelos que sean tan precisos como, por ejemplo, los de los sistemas fluviales, de los sistemas deltaicos, ¿sí? Ya que yo creo que alguien quiere entrar. Ah, no, ya se unió. Entonces, no existen modelos como que tan precisos. Por esta razón, no hay como tal, o sí existen modelos de fases generales para los lacustres, pero cada lago produciría sedimentos muy específicos. En otras palabras, va a ser muy difícil establecer un patrón a partir del cual se pueden estudiar los ambientes antiguos para estos sistemas, porque no lo condiciona un solo factor. Es decir, no solamente es el aporte de sedimento, no solamente es la granulometría, sino depende de muchos factores, depende de factores químicos, bioquímicos, de ubicación geográfica, del clima, etc. ¿Qué se les ocurre a ustedes? En primer paso, podemos hacer con las características de sedimentos que se puedan tener, o sea, con lo que ya hemos trabajado. ¿Qué se les ocurre? Porque es que son muchas cosas que podríamos tener, o sea, muchas limitantes que podríamos tener para poder establecer un modelo de facies. ¿Qué se les ocurre? ¿No se les ocurra? Yuhu, ¿están ahí? Sí, profe. Muchachos, ¿están ahí? Ay, me asusté, pensé que se les... Estamos pensando. Ahí tienen en la características. Cuando definimos códigos de fase ambiente, bueno, trabajar con lo que tenemos. Es decir, tratar de definir litofases y sus asociaciones. Estudiar de repente la geometría, ¿sí? de la zona lacustre. Estudiar los diferentes tipos de fósiles. Eso lo podemos hacer. Quizás nosotros no podemos saber cuál es la temperatura del agua que depositó en el Cretácico en una zona lacustre. O sea, es muy difícil porque es un parámetro que no es medible para nosotros hoy en día. Pero sí podemos ver los restos fósiles que han quedado en evidencias en zonas lacustres del Cretácico, por ejemplo, ¿sí?
podemos estudiar la geometría del lago, ver cómo era desde el punto de vista tectónico, qué tipo de cuenca se había originado para el paso de un relleno de un lago, si es un circo glacial, si después de ese circo glacial se formó un lago, etcétera. Nosotros eso sí lo podemos hacer, podemos definir los parámetros de la fase, es decir, podemos definir el tipo de litología, podemos saber si es clástica, si es bioquímica, si es química, podemos establecer códigos de fase para poder conocer el sistema depositacional que le dio origen al lago, podemos estudiar los minerales, la materia orgánica, porque podríamos en función de estudiar los minerales y la materia orgánica, pues podríamos tener una idea de cómo se originaron esos sedimentos en estas zonas lacustres. ¿Sí me entienden o sí me captan la idea? ¿Sí? Sí, señora. Entonces, con esa información, con la materia orgánica, podemos hacer geoquímica, podemos estimar con esa presencia de datos isotópicos, tener una idea del quimismo de las aguas, de las condiciones biológicas y de las paleotemperaturas. ¿Cómo sé yo paleotemperaturas? Bueno, hay organismos que se comportan como geotermómetros, ¿sí? Que me pueden indicar, bueno, estos organismos pueden resistir a cierta temperatura, por lo tanto la temperatura del agua tuvo que haber sido esta. Hay plantas que no se pueden dar en invierno, pero que sí se dan en verano. Entonces, si yo tengo abundante vegetación, resto de plantas, ¿qué quiere decir? Que había un amplio proceso fotosintético, por lo tanto yo estaba en época de verano, ¿cierto? Exacto. Sí. Sí. Entonces, yo todo lo que yo pueda, y tengo la roca. Ahora yo voy a poder definir esas litofascias, voy a asociar esas fascias para poder hacer una interpretación de un modelo de fascia. ¿Ves que se llama modelo de fascia? Eso se va a adaptar a la realidad, posiblemente, ¿sí? Nosotros lo que intentamos es adaptarlo más a la realidad. De hecho, son modelos que se hacen a partir de estos principios de uniformismo, de actualismo. Nosotros no estamos 100% precisos en el ambiente sedimentario, a menos que tengamos información paleontológica, biológica, etcétera, como para amarrar mejor la información, ¿sí? Con respecto al estudio de la geometría, puede dar una idea de la forma y las dimensiones del antiguo lago, así de los procesos de subsidencia. ¿Cómo podemos estudiar eso? Bueno, a partir del establecimiento de correlaciones estratigráficas en diferentes puntos de una cuenca sedimentaria, con también la tasa de subsidencia o de hundimiento de la cuenca. También podríamos saber los procesos tectónicos y estructurales que le dieron origen a la cuenca. Eso me permitiría estimar la geometría de la cuenca. De hecho, con la correlación de diferentes puntos en una cuenca sedimentaria, yo podría estimar la morfología de las diversas cuencas, y eso es lo que se hace cuando tú estás haciendo el análisis de una cuenca sedimentaria, ¿ok? Con respecto a la descripción de los fósiles estudiados convenientemente pueden definir condiciones paleoecológicas. Si yo estoy hablando de fondos anóxicos, producción de diferentes tipos de salinidades, etc. El estudio de los fósiles tiene que hacerse con sumo cuidado, porque se ha demostrado que organismos actuales han podido estar presentes en ambientes fluviales que antiguamente vivieron en un lago. Esas son, bueno, algunas limitantes, ¿ok? Entonces, ojo, eso es muy importante también, la bioestratigrafía, saber las condiciones en las cuales los organismos podrían vivir en ciertos ambientes, en ciertos sistemas sedimentarios. Nos apoyamos sobre todo de esos datos bioestratigráficos. Acá vemos en una imagen lagos o el resultado de lagos con sedimentación detrítica. Los lagos de este tipo están controlados por el tamaño y profundidad, características hidrodinámicas del lago, oleaje y circulación. Uno tiende a pensar que la energía en los lagos siempre es muy baja, ¿sí? Pero cuando fuimos a Llano del Atico, los que fueron allá arriba a la salida del campo, ¿lo recuerdan? Los que fueron conmigo para sedimentología. Sí, sí, claro. ¿Alguno ha ido a la laguna de Mucubají? Sí. ¿Sí? Bueno, el agua no es tan turbulenta como en una zona costera, ¿cierto? Pero el viento es intenso también.
La respuesta de eso serían las estructuras sedimentarias como ripples de corriente, que muchas veces están presentes en estos sistemas. Entonces, ojo, en estos sistemas, el viento puede ocasionar también circulaciones, ¿ok? Relieve circundante, los dependientes, el aporte de los ríos, muchos ríos aportan sedimentos a lagos, eso es muy importante. Entonces, tenemos que tener claro todas esas características en las fases de una sedimentación detrítica. Por consiguiente, en un lago con sedimentación detrítica podemos observar sedimentos de tamaño grava hasta limos y arcillas. Los limos y arcillas son propios del sistema lacustre, es decir, que son autóctonos dentro del sistema lacustre, y las gravas podrían ser de sistemas externos a esta cuenca sedimentaria que se depositan en momentos de verano. ¿Okay? Con respecto a... Voy a ver acá qué sigue. Bueno, aquí yo tenía algunas anotaciones, como que decía que, bueno, que la fracción gruesa, las gravas pueden establecerse en las zonas proximales del lago o en las zonas profundas como producto de deslizamiento de corrientes de turbidez. Las fracciones arenosas se establecen en zonas intermedias y la fracción lima y arcilla son zonas internas del lago, ¿ok? Que era lo que les estaba prácticamente mencionando ahorita. Sistemas, fases en lagos con sedimentación detrítica, sistemas hiperpícnicos. Constituyen un nuevo tipo de sistema depositacional originado cuando un río en crecida extiende su cauce por debajo del cuerpo de agua lacustre. Estos flujos son capaces de transferir un enorme volumen de materiales clásticos hacia las zonas internas de las cuencas, mediante sistemas de canales y lóbulos subacuáticos, los cuales constituyen una verdadera extensión fluvial. Entonces, estos sistemas hiperpícnicos lo que están demostrando es que en crecidas de los ríos pueden extender hacia las zonas lacustres o pueden depositar hacia las zonas lacustres gran cantidad o volúmenes de sedimentos. Y esos sedimentos se les conoce como hiperpignitas e incluyen una amplia variedad de fases sedimentarias con un origen y relaciones laterales poco conocidas en el presente. O también eso se le conoce como flujos hiperpícnicos, ¿ok? Entonces, aquí tenemos los sistemas homo e hiperpícnicos que se avalan en el 2005, establece que los flujos de corrientes fluviales que dan una cuenca receptora presentan diferentes densidades contrastantes y que existen al menos 4 posibles. Entonces, este es un modelo que lo que trata de decirnos es que en las zonas lacustres, ¿verdad?, cuando hay una entrada de sedimentos, no es que los sedimentos entraron y se van a estratificar de manera tan idealizada, sino que podemos tener diferentes tipos de flujos, ¿ok? Lo que se conoce como flujos homopícnicos son aquellos flujos formados cuando los sistemas fluviales aportan corrientes de densidades similares a la de las de cuenca receptora. Los sedimentos colapsarán cerca de la desembocadura, resultando un delta de alto ángulo. Estas estructuras sigmoidales, nosotros cuando estuvimos allá en el Atico, los que fueron con nosotros, se ven tal cual como las estructuras sedimentarias que se ven en los sistemas deltaicos. Bueno, prácticamente igual. ¿Por qué se ven? Porque realmente es como una especie de delta. Lo que pasa es que los sedimentos no están llegando al mar, sino que están llegando a zonas lacustres. Entonces los ríos van trayendo sedimentos con densidades similares a las del lago, y por lo tanto la sección o los sedimentos se van estratificando de esa manera, ¿ok? También tenemos el flujo homopícnico, que en este caso ocurre cuando la cuenca receptora existía una estratificación de aguas de distintas temperaturas, distintas salinidades. Ya hemos visto que los cambios de temperatura o salinidad van a influenciar en cómo se van a estratificar las aguas, y por lo tanto van a generar corrientes por densidad, donde se van a hundir por debajo de las aguas superficiales, pero se van a depositar por encima de esa termoclinia, ¿ok? También tenemos los flujos hipopícnicos. Esta situación se origina cuando los sistemas fluviales aportan agua
y sedimentos con una densidad menor a la de la cuenca. Agua dulce, la cuenca marina, por ejemplo. El sistema fluvial de agua dulce entrando a una cuenca de agua salada. Entonces, por diferencia de densidad, pues los de mayor densidad van a ir al fondo y los de menor densidad van a ir a más superficial. Aquí tenemos lagos con sedimentación detrítica de flujos hiperpícnicos que corresponden cuando los sistemas fluviales aportan mezclas de agua con una densidad mayor a la de la cuenca receptora, generado debido a la mayor densidad que estas corrientes hundan cerca de la desembocadura y se muevan en contacto físico hacia el fondo. Es decir, que esos sedimentos se van a hundir hacia el fondo porque van a tener una densidad mayor, ¿ok? Entonces aquí tenemos los diferentes tipos de esquemas predictivos para las fases de sistemas hiperpícnicos, ¿sí? Sé que todos estos conceptos son nuevos, pero los vamos a ir internalizando, y lo que me interesa también es que ustedes comprendan que estos sistemas no son tan fáciles de abordar desde un solo punto de vista. Tenemos que ver la densidad del agua, la temperatura del agua, la salinidad del agua, la forma del lago, etc. En este caso, en esta diapositiva, podemos ver que las descargas fluviales con alto contenido de materiales en suspensión son portadoras de un fluido intersticial. ¿Qué quiere decir eso? Que entre los sedimentos, en los intersticios, yo puedo tener agua, y particularmente en este caso es agua dulce, la cual posee una mayor densidad con respecto al medio salobre. En consecuencia, cuando el flujo va perdiendo parte de su carga suspendida debido a la sedimentación, el mismo comienza a elevarse en el fondo a consecuencia de una inversión por flotación, y eso se conoce como lofting. Los sedimentos luego se depositan por decantación, originando depósitos mantiformes finalmente laminados, y eso es lo que va a originar la laminación en estos depósitos. Tenemos en este caso la fase B, donde el sedimento y el agua, vamos a tener sedimento y agua dulce, son de grueso y se vincula con la fuerza de arrastre ejercida por el flujo turbulento hacia el fondo del lago. Sedimento y agua dulce con el colapso de los materiales transportados como carga de suspensión, y agua dulce y sedimento relacionado con la inversión de la flotación. Ahora, en el registro no se puede estudiar directamente la densidad de agua. Vamos a estudiar lo que sí podemos, quizás, es viable conocer la turbidez del agua en base a la cantidad de material fino que se depositó por suspensión en la laguna, es decir, en función de los espesores de los estados de fango, y si el medio era lo suficientemente denso o colmatado de una gran cantidad de finos, o por el contrario, era poco denso y con poca cantidad de finos. Basándonos en esa hipótesis, podríamos ver este diagrama, ¿sí? Que sería un sistema denso, gran cantidad de sistema poco denso con baja cantidad de finos. Entonces, las de finos gruesos, cuando tengo más gruesos que finos, tendría flujos hiperpícnicos, el fluvial sería más denso, el flujo homopícnico sería una relación de 3 a 3 o de 1 a 1, y el flujo hiperpícnico sería, en este caso, la cantidad de finos con respecto a los gruesos. Y en este caso, pues, el flujo lagunar es mucho más denso hacia las zonas donde tengo mayor relación de finos respecto a los gruesos. Acá tengo fases en lagos de sedimentación detrítica, pero eso, ¿qué significa la relación de 3 a 1? ¿Sí? Esto de los flujos hiperpícnicos. Eso es básicamente que hay un 75% de grava, arena, con respecto a y fangos, entrando a una cuenca y que tienen un 25% de finos. Que esos finos están en suspensión. Mientras que cuando tengo una relación de grueso
de 1 a 3, lo que está indicando es que tengo 25 de uso y 75% de fino, ¿ok? Es decir, que estoy en un flujo hipopícnico. Aquí algún tipo de falta, por ejemplo, un B1 sería conglomerados finos con matiz social, estructuras sedimentarias masivos, origen, carga de lecho por flujos estacionarios, bajos esfuerzos de corriente, etc. Espesor de metro, uno se coloca en las especies y ya sería modelo unitario. Y aquí hay algunos otros códigos de fase. Aquí vemos fases de flujo, donde tenemos una relación de finos con respecto a gruesos que se ve, hace referencia a esto, donde tenemos mayor contenido de gruesos con respecto a los finos. Y tenemos también una fase de flujos hiperpícnicos, ¿ok? Es decir, eso es un río está aportando, una red fluvial está aportando sedimentos a las masas lacustres, por decirlo así. Características de los reservorios lacustres. Bueno, aquí las evaporitas y lutitas pueden servir de rocas. Pueden ser generadoras de petróleo y gas y dependen de la actividad orgánica del lago. Reservorios pequeños, principalmente en arenas deltaicas, y turbiditas pueden formar muy buenos reservorios. Entonces acá vemos algunas de las características de estos sistemas como reservorios o yacimientos de hidrocarburos. ¿Algún comentario, muchachos? No sé. No, profe, por el momento no. Bueno, en mi caso. Calladitos. No, estuvo bien la clase, profe. Entonces, ¿qué vamos a Hay que hacer? leer Vamos porque hay varios términos nuevos. por estos temas, ustedes los van a leer, van a internalizar, la siguiente clase, la semana que viene, lo voy a discutir. Igual, la próxima clase vamos a estar hablando ya de otros sistemas, que son si no me equivoco, los del tiempo. Pero son cosas nuevas, ¿sí? Entonces, ¿por qué son nuevas? Porque no tienen que ver nada más con los sedimentos, propiamente dicho, sino que también tiene que ver con la densidad del agua, con la temperatura del agua, con la salinidad del agua, ¿sí? Entonces eso, la interpretación de estos factores nos va a permitir saber cómo era la vida del medio, ¿sí? Porque generalmente en las zonas lacustres yo voy a tener agua tranquila, ¿sí? Y ver un cuerpo como estos sedimentos, estas gravas, ¿verdad? Incluidas allí en esa sección, pues indicando que hubo un cambio en el aporte de sedimentos, un cambio en la energía de transporte de esas partículas, ¿ok? ¿Sí? Sí. Sí, Este profe. afloramiento, Sí, profe. acá es de la formación mucuchía. Investiguen un poquito sobre la formación mucuchía, que es una unidad formacional que, si no mal recuerdo, es el equivalente lateral de la formación Betty Hawkins, ¿sí? Entonces investiguen un poquito acerca de la formación mucuchía y los miembros que tiene esa formación o que se proponen. Y los sedimentarios de la formación. Tenemos bastante trabajito pendiente, ¿sí? Con respecto a esos sistemas, ya sabemos que establecer un código de fases tan estricto como lo hacíamos con otras no es tan sencillo. Requerimos de mucha información y que muchas veces es más específico para cada uno de los tipos de lagos, ¿ok? Hoy no tengo corazones, hoy están todos tristes conmigo. Porque están calladitos. ¿Están ahí, muchachos?
Sí, claro, Sí, aquí sí. estamos. Sí, claro, profe. Bueno, vamos. Lo que pasa es que andamos así hoy Ok, como, es que como, los como muchachos regañados. Exacto, profe, sí. Es que ya tuvieron una semana bastante fuerte todo. ¡Ay! ¡Qué cómico! Ahora, hoy es puros muñecos llorando. Pero bueno, lean la presentación con calma y cualquier cosa, si consigo algún otro material, yo se los envío. Lo que pasa es que no los quiero tampoco saturar de tanta información. Y bueno, pues cualquier cosita, pues estamos aclarando dudas la próxima clase, ¿ok? Ok, profe, está bien. Vale. Está bien, profe. Bastante trabajo, Y pero también para bastante. estudiar para el examen de Ya, Yuri, tienen bastante trabajo pendiente, entonces empiecen a investigar sobre el pozo Guarurí, empiecen, ay, no, déjenlo del drama también. No olviden investigar para que no se les acumule para los últimos días. Ok, bueno, muchachos, que pasen un feliz fin de semana. Vale, profe. igual. Igual, Gracias, profe, igualmente, gracias. gracias. Feliz noche. Uy, sí, profe, noche, disculpe. profe. No, disculpen ustedes, no se preocupen por eso. Y bueno, los dejo porque después de como 3 días o 4 días está llegando el agua, necesito salir corriendo a hacer miles de cosas con agua. Feliz noche, que Corra, Vale, corra Ok, profe. porque profe, está la bien. quitan. Chao, profe. Yo entiendo eso, profe. chao.